Buenas tardes a todos, hoy es sábado 9 de abril, esta es la clase que corresponde al 28 de abril. Vamos a arrancar con lo que es el ejercicio número 11, el último ejercicio del TP de viscoelasticidad. Lo que tenemos es una losa sin ningún tipo de carga apoyada sobre el terreno. ¿Sí? Y vamos a ver cómo afecta a esta losa la reología con nuestro modelo reológico de hormigón. Esta losa tiene una determinada longitud L minúscula, tiene un determinado ancho B. En este caso vamos a suponer que B es mucho menor que L para analizar el problema en una única dimensión. Vamos a suponer que en la dirección longitudinal tenemos el eje X que comienza, por ejemplo, aquí. Esta losa, adicionalmente, como venimos trabajando siempre, tiene un modo de elasticidad G sub B. Tiene un término de contracción de Froude C sub S. Por otro lado, dibujamos aquí, a los fines de plantear el equilibrio, un elemento diferencial. Aquí en punteado. Este elemento diferencial, como se imaginarán, tiene un determinado ancho diferencial de X. Y por otro lado vamos a modelar la interacción entre la losa y el terreno, vamos a representarlo aquí, como un resorte. ¿Sí? Básicamente un coeficiente de balasto horizontal, que también es dato del enunciado. Entonces, lo que dice el enunciado es lo siguiente. La losa de hormigón armado de la figura se encuentra apoyada sobre un suelo que posee un módulo de balasto horizontal K. Obtener las curvas representativas de las tensiones sigma y tau, tau siendo la fuerza rasante, la tensión de corte que tenemos en la interfaz entre el hormigón y el terreno, a lo largo de dicha losa, es decir, en función de X, y para valores de phi menos phi 0 igual a 1 y phi menos phi 0 igual a 3, es decir, también en función del tiempo. Entonces, primero vamos a conceptualizar qué esperamos que nos dé el ejercicio y después vamos a pasar a desarrollarlo. Básicamente tenemos una losa que no tiene ningún tipo de carga aplicada, ni siquiera su peso propio, que se hormigona en un determinado instante de tiempo, t igual a 0, o haciendo el cambio de variable, phi igual a phi 0. Entonces, como ustedes saben del modelo reológico y lo que conocen del comportamiento del hormigón, ¿qué va a suceder debido a la contracción de Froude? Bueno, la losa va a tender a acortarse, ¿sí? Justamente por la contracción de Froude que ya conversamos en otras clases. Pero ¿qué sucede? Bueno, tenemos una interfaz entre la losa y el terreno que se lo impide, ¿sí? Que está modelado con este resorte, este balasto horizontal. Entonces, básicamente tenemos a la losa tratando de acortarse y el terreno impidiéndoselo. Entonces, como se imaginarán, haciendo una analogía, por ejemplo, como una viga bien potrada con un delta T, la losa trata de acortarse, el terreno se lo impide y en definitiva se termina traccionando, ¿sí? Esa tracción va a tener una variación tanto en la posición, porque aquí se ve claramente que en nuestra condición de borde dice que no tenemos ninguna sigma X, es decir, una tensión en la dirección X, ni en esta cara ni en esta cara, ¿sí? Es decir, en X igual a 0 y en X evaluado en L no tenemos ninguna tensión, con lo cual hay una determinada variación dentro de la longitud de la losa, y bueno, y adicionalmente debido al problema de reología, claramente también esa tensión varía con el tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer, de la misma manera que venimos trabajando en los ejercicios anteriores, es plantear una condición de equilibrio, ¿sí? Básicamente vamos a plantear el equilibrio en esta faja de ancho diferencial. Entonces, haciendo un corte
lo que tenemos es este elemento de ancho diferencial, ¿sí? Diferencial de x. Vamos a poner en evidencia los esfuerzos que tenemos. Básicamente aquí tenemos a nuestra tensión sigma x multiplicado por el ancho y multiplicado por h, que me faltó decirles. H es el espesor de esta losa de hormigón armado. Por otro lado, en la otra cara, básicamente tenemos esa misma tensión. En este caso, bueno, la fuerza. La tensión multiplicada por el área nos da la fuerza. Es decir, sigma x por b por h, más la variación diferencial. En este caso es la derivada parcial. ¿Por qué parcial? Porque la tensión depende tanto de la posición como del tiempo. Con respecto a x, de justamente la tensión multiplicado por b multiplicado por h, y a su vez multiplicado por el diferencial de x. Y por otro lado tenemos nuestra tau, ¿sí? Es decir, este esfuerzo rasante que aparece en la interfaz entre la losa y el terreno, también multiplicada por todo el ancho y multiplicada por el largo de esa faja diferencial. Entonces, si planteamos equilibrio, básicamente, bueno, esto se puede reescribir. Obviamente que el ancho b y el espesor h no dependen de x, con lo cual pueden salir afuera. Y esto no es otra cosa que b por h por la derivada parcial de sigma con respecto a la posición o con respecto a x. Entonces, planteando equilibrio de fuerzas, bueno, obviamente esta se va con esta y queda esto equilibrando esto, con lo cual lo que tenemos es que esta ecuación de equilibrio vale b por h por la derivada de la tensión sigma con respecto a la posición, es decir, con respecto a x, multiplicada por diferencial de x menos tau por b por diferencial de x, y todo esto tiene que ser igual a 0. Claramente aquí podemos eliminar diferencial de x, simplificar diferencial de x, y la ecuación de equilibrio en definitiva nos da que el espesor h multiplicado por la derivada de la tensión con respecto a la posición, es decir, la derivada de sigma con respecto a x, menos tau, porque también se puede simplificar el b, de aquí, ¿no? Es igual a 0. Esta es nuestra ecuación de equilibrio. Esto es sin ningún tipo de implicancia en la relojía, ¿no? Nosotros por otro lado tenemos, esta es la parte de equilibrio, después tenemos nuestra relación entre tensiones y deformaciones a nivel diferencial, que es básicamente nuestro modelo relógico que dice que el modo de elasticidad del hormigón multiplicado por la derivada parcial de la deformación en x con respecto al tiempo, esto es igual a la derivada de la tensión en x con respecto al tiempo más la tensión sin derivar más el término de contracción de Froude. Y por otro lado, lo que necesitamos conocer es una relación cinemática, ¿sí? Como ya venimos hablando en las otras clases, tenemos la parte de equilibrio, la parte que relaciona tensiones y deformaciones, y la parte que nos falta es la de la relación cinemática. En este caso la relación cinemática es bastante simple, no es otra cosa que el módulo de balasto multiplicado por el desplazamiento que tenemos en la dirección x, esto tiene que ser igual a tau, ¿sí? Esta es la relación cinemática que vamos a utilizar. Adicionalmente, conocemos una segunda relación cinemática, donde la deformación en x no es otra cosa que la derivada parcial del desplazamiento en x, u, con respecto a x. ¿Sí? Esta, yo me equivoqué, esta no es una relación cinemática. Esta es la relación cinemática que necesitamos utilizar. Entonces, fíjense que podemos, aquí tenemos esta ecuación, llamémosla 1, esta ecuación si quieren la llamamos 2. Si reemplazamos 1 en 2,
Es decir, si reemplazo 1 en 2, lo que me queda es que el espesor h multiplicado por la derivada de la tensión sigma con respecto a x menos el coeficiente de balasto multiplicado por el desplazamiento en x, u, tiene que ser igual a 0. Si premultiplicamos a esta ecuación, a ambos lados de la ecuación, por 1 sobre diferencial de x, lo que nos queda es que el espesor de la losa h, la derivada segunda de la tensión con respecto a la posición 2 veces, menos el coeficiente de balasto por la derivada de u con respecto a x, tiene que ser igual a 0. Como se imaginarán, aquí tenemos una ecuación que vamos a denominar 3, y esta, si quieren, la denominamos 4. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprovechar que apareció la derivada parcial de u con respecto a x para introducir nuestra relación cinemática, ¿sí? La ecuación 3. Es decir, vamos a reemplazar la ecuación 3 dentro de la ecuación 4. Entonces, reemplazamos 3 en 4, y lo que nos queda básicamente es que el espesor de la losa h multiplicado por la derivada segunda de la tensión con respecto a x 2 veces, menos el coeficiente de balasto multiplicado por la deformación en x, tiene que ser igual a 0. Ahora, para introducir nuestro modelo horológico, lo que tenemos que hacer, de la misma manera que veníamos trabajando anteriormente, es derivar esta ecuación de aquí con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si derivamos esta ecuación de aquí con respecto al tiempo, lo que vamos a tener es el espesor h de la derivada tercera de la tensión con respecto a x 2 veces y con respecto al tiempo una vez, menos el coeficiente de balasto multiplicado por la derivada de la deformación, epsilon, con respecto al tiempo una vez. Todo esto es igual a 0. Fíjense, si despejamos este término de aquí, lo que nos va a quedar es que la derivada de la deformación con respecto al tiempo no es otra cosa que el espesor h sobre el coeficiente de balasto k multiplicado por la derivada tercera de la tensión con respecto a la posición 2 veces y con respecto al tiempo una vez. Ahora podemos introducir nuestro modelo horológico, ¿sí? Aquí tenemos, si premultiplicamos ambos lados de la ecuación por 1 sobre el modo de elasticidad, tenemos esta parte de aquí. Entonces ya podemos introducir nuestro modelo horológico en la ecuación que tenemos que resolver. Si hacemos eso, básicamente lo que nos va a quedar es decir, reemplazando esto dentro de esta ecuación, lo que nos queda es que el modo de elasticidad del hormigón E multiplicado por el espesor de la losa h sobre el coeficiente de balasto k por la derivada tercera de la tensión en la dirección x con respecto a x 2 veces y con respecto al tiempo una vez es igual a la derivada de la tensión sigma con respecto al tiempo una vez más la tensión sigma sin derivar más el término de contracción por Fraude C sub S. ¿Ok? Y esta, en definitiva, como se imaginarán, es la ecuación diferencial que tenemos que resolver para conocer cómo varía la tensión en función tanto de la posición como del tiempo. Entonces ahora llega la parte de resolver la ecuación diferencial y como siempre lo que vamos a hacer es proponer una solución. Entonces vamos a proponer una solución mediante el método de separación de variables, es decir, vamos a plantear una función que depende del tiempo multiplicada por una función que depende de la posición y esa en definitiva va a ser nuestra tensión que depende tanto de la posición como del tiempo. Entonces
como solución vamos a proponer la siguiente. Vamos a decir que la tensión sigma, en función de la posición X y en función del tiempo, no es otra cosa que una sumatoria, ahora vamos a hablar de por qué una sumatoria, de n términos, donde n va de 1 a infinito, de una función f sub n, es decir, para cada valor de n, la función f toma valores distintos, que únicamente depende del tiempo, es decir, que únicamente depende de phi, multiplicada por el seno de n por pi por x sobre n. ¿Okay? Una función, en este caso la del seno, que solamente depende de la posición. Fíjense, primero, que si ustedes reemplazaran esta solución dentro de la ecuación diferencial, se tiene que cumplir, ¿no? La ecuación diferencial tiene que seguir variando. Esa es una primera comprobación que tienen que hacer. Y después, la solución que ustedes proponen tiene que cumplir con las condiciones de borde. Fíjense que en este caso, si x toma un valor de 0 o x toma un valor de L, en definitiva, este término aquí, el del seno, termina valiendo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cumple con lo que dijimos antes, que el sigma x, ¿sí? El sigma, tanto en x evaluado en 0 como en x evaluado en L, vale 0. ¿Sí? Porque aquí podemos ver que tanto en esta cara como en esta cara, como condición del enunciado, no tenemos aplicada ninguna carga. Entonces, eso estamos cumpliendo. Después, ¿qué estamos utilizando aquí? ¿Por qué aparece una sumatoria? Bueno, porque estamos utilizando lo que se conoce como series de Fourier. ¿Sí? Si alguno hizo análisis matemático 3, lo va a entender. Si no, les hago una muy breve explicación. Básicamente, lo que dice Fourier es que ustedes pueden conseguir una función cualquiera, reproducir una función cualquiera como una sumatoria de n senos, ¿sí? Con n amplitudes asociadas. Es decir, a ver, voy a tratar de graficarlo. Imagínense, primero tienen una función seno. Claramente, la amplitud no es otra cosa que esta altura, ¿sí? Entonces, lo que dice Fourier es básicamente que si ustedes tienen, y después tengo otro seno, ¿ok? Y así podemos tener otro seno de mayor frecuencia. Lo que dice es, básicamente, si ustedes hacen infinitos senos, donde van jugando con la amplitud, como con la frecuencia del seno, y esto está demostrado matemáticamente, pueden igualar esa sumatoria de n amplitudes por n senos a cualquier función, ya sea una función lineal, una función parabólica, una seno, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder plantear esto de aquí. ¿Ok? Series de Fourier. Bueno, permítanme un segundo, si quieren ustedes adelanten rápido el video. Yo empiezo a borrar todo el pizarrón y continuamos con el ejercicio.
Bueno, continuamos. Fíjense, bueno, voy a reescribir la ecuación que tenemos que resolver para que quede aquí. Básicamente es que el modo de elasticidad D multiplicado por el espesor H sobre el coeficiente de balazo K multiplicado por la derivada parcial tercera de la tensión con respecto a la posición dos veces y con respecto al tiempo una vez tiene que ser igual a la derivada de la tensión con respecto al tiempo más la tensión sin derivar más el término de contracción de Frawley. Esta es la la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Como dijimos recién, vamos a proponer como solución para la tensión en función de la posición y en función del tiempo una sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de una amplitud que depende de n y del tiempo multiplicada por el seno de n por pi por x sobre n. Entonces, fíjense que cuando nosotros derivamos esta función tres veces o la derivamos una vez o no la derivamos, en cada uno de estos términos de aquí nos va a quedar una sumatoria. ¿Sí? Entonces, para poder resolver la ecuación, lo que también tenemos que desarrollar es este término por una sumatoria. Si recuerdan lo que les acabo de decir, a partir de series de Fourier podemos desarrollar cualquier tipo de función con una sumatoria de senos, incluyendo una función que representa una constante. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener que desarrollar el término de contracción de Frawley S sub n mediante la serie de Fourier, es decir, vamos a decir que es una sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de una determinada amplitud que depende de n, vamos a llamar a sub n, multiplicada por el seno de n por pi por x sobre n. Básicamente es una constante. A ver, más adelante vamos a ver en detalle cómo encontrar esto, sobre todo en el TP número 4, ¿sí? De placas. En este caso, créanme el resultado. Básicamente, esta amplitud, para que se cumpla Fourier y que esta sumatoria de senos con distintas amplitudes termine siendo aproximadamente igual a este término constante, lo que tenemos es que esa amplitud a sub n vale dos veces el término de contracción de Frawley sobre n sobre pi. Fíjense que para cada valor de n, a n toma un valor distinto, multiplicado por 1 menos el coseno de n por pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente tenemos que tomar este término, derivarlo una vez, derivarlo tres veces, o sea, dos con respecto a la posición y uno con respecto al tiempo, para poder introducirlos aquí sin derivar, ya lo tenemos aquí introducido, y este término acá ya lo tenemos expandido por Fourier. Entonces, la derivada de la tensión con respecto al tiempo, este término aquí, fíjense que no es otra cosa que la sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de la derivada de f sub n con respecto al tiempo. Aquí podríamos escribir derivada total, no hace falta escribir derivada parcial, porque claramente fn solamente depende del tiempo, no depende de dos variables, multiplicada por el seno de n por pi por x sobre l. Por otro lado, el otro término que necesitamos calcular es la derivada tercera, en este caso sí parcial, de la tensión con respecto a x dos veces y con respecto al tiempo una vez. Es decir, tomamos este de aquí y lo derivamos dos veces con respecto a x. Esto no es otra cosa que menos la sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de n por pi sobre l, todo esto entre paréntesis, elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de la función fn con respecto al tiempo, a su vez multiplicado por el seno de n por pi por x sobre l. ¿Ok? Ahora que ya tenemos este término de aquí, este término de aquí, este término de aquí y este término de aquí, podemos volver a nuestra ecuación diferencial que tenemos aquí y reemplazar en cada uno de esos términos.
Fíjense, lo que nos va a quedar en ese lado, si reemplazamos, es... Sacamos afuera de la sumatoria todos los términos que no dependan de n, en este caso menos pi sobre L, todo eso entre paréntesis, elevado al cuadrado, multiplicado por el modo de elasticidad E, multiplicado por el espesor H sobre el balasto K, multiplicado por la sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito, de n elevado al cuadrado, multiplicado por la función, la derivada de la función fn con respecto al tiempo, y multiplicada por el seno de n por pi por x sobre l. Este primer término de aquí no es otra cosa que esto de acá, ¿sí? Después tenemos la derivada de la tensión con respecto a x. En este caso lo que tenemos es una sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de la derivada de Fn con respecto a la posición multiplicada por el seno de n por pi por x sobre l. Después tenemos a la tensión sin ningún tipo de derivación, que es esta ecuación de aquí, es decir, más la sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de Fn multiplicada por el seno de n por pi por x sobre l. Y por último, esta ecuación interminable, lo que tenemos es la sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito. Básicamente desarrollamos el término aquí por serie de Fourier, que es sub n, donde sabíamos que esto era la sumatoria de an multiplicado por el seno de n por pi por x sobre l. Ok, entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Bueno, fíjense que en todos los casos se repite, tenemos una sumatoria y también tenemos un seno, ¿sí? Ahora, vamos a, entre comillas, ¿sí? No tiene rigurosidad matemática en lo que voy a decir, pero vamos a simplificar las sumatorias y posteriormente los senos. ¿Por qué simplificar las sumatorias? Porque para que se cumpla esta ecuación, ¿sí? Que fíjense que tenemos este término se iguala a cada uno de estos términos, a la suma de cada uno de esos términos, tenemos una sumatoria. Eso quiere decir que para que se cumpla esta ecuación con n términos, cada una de estas igualdades se tiene que cumplir en cada uno de los términos de la sumatoria, ¿sí? Es decir, para que se cumpla esta ecuación en esta sumatoria de n términos, cada uno de estos términos también tiene que cumplir la ecuación, sin considerar la sumatoria. Por eso es como que simplificamos la sumatoria. Y una vez que ya nos deshicimos de la sumatoria, por esto que le estoy diciendo aquí, podemos sacar factor común el seno, que se repite en cada uno, y ahí sí simplificarlo. Entonces, fíjense que si hacemos eso que les estaba comentando, sin gran rigurosidad matemática, esto en definitiva termina siendo menos el modo de elasticidad multiplicado por el espesor H sobre el balasto horizontal multiplicado por n por pi sobre l, todo esto entre paréntesis y elevado al cuadrado, voy a cambiar de nomenclatura para hacer un poco más fácil. Esto vamos a denominarlo como Fn', ¿sí? En vez de utilizar esta nomenclatura, vamos a utilizar el primado. Entonces multiplicado por Fn', es decir, la derivada primera de Fn con respecto al tiempo. Todo esto es igual a Fn' más Fn más An. ¿Sí? Porque acá ya simplificamos todo lo que podemos simplificar a partir de lo que les comenté anteriormente. Por otro lado, si decimos que beta sub n, o claramente si estamos utilizando el subíndice n, significa que depende de n, ¿no? No es otra cosa que 1 sobre 1 más, abro paréntesis, n por pi sobre l, cierro paréntesis, al cuadrado, multiplicado por e, por h y sobre k. Si decimos que beta n vale esto,
podemos reescribir esta ecuación diferencial de aquí, que es la que tenemos que resolver, como... Voy a escribir un poquito acá porque me parece que acá hay un brillo que molesta. Fn' más beta n multiplicada por Fn, esto siendo igual a beta sub n multiplicado por A sub n. ¿Ok? En definitiva, llegamos a esta ecuación diferencial que de resolverla podemos hallar nuestra incógnita, en este caso la función fn, y una vez que hallamos la función fn podemos volver a la ecuación que supusimos, la solución que propusimos para la tensión en función de la posición y en función del tiempo, ¿sí? Y tener lo que nos interesa resolver, que es cómo evoluciona la tensión con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Entonces, fíjense que esta es una ecuación diferencial muy parecida a todas las que venimos trabajando en los otros ejercicios. Como se imaginarán, la solución homogénea implica un exponencial, como siempre. La solución homogénea es una constante de integración c sub n, es decir, para cada valor de n, esta constante de integración va a valer distinto, puede llegar a valer distinto, multiplicado por exponencial elevado a menos beta n por phi. Y como solución particular para esta ecuación diferencial, proponemos que valga a sub n. Perdón, menos a sub n. Entonces, claramente, bueno, la solución de la ecuación diferencial es la suma de la homogénea más la particular. Entonces, ahora sí, podemos decir que Fn en función de phi no es otra cosa que una constante de integración c que depende de n multiplicado por exponencial elevado a menos beta n por phi menos a sub n. ¿Ok? ¿Cómo hallamos nuestra constante de integración c sub n? Bueno, básicamente planteando las condiciones de borde, o en este caso la condición inicial, ¿sí? Que la conocemos. Es decir, nuestra condición inicial implica que phi sea igual a phi 0. Entonces, nosotros sabemos, nuestra condición inicial es que en toda la losa, en ese instante de tiempo, independientemente de la posición, es decir, vale 0. Lo cual significa que la tensión para cualquier posición x, evaluada en el tiempo phi igual a phi 0, tiene que valer 0. ¿Sí? En este caso, para cualquier posición, o sea, para cualquier x. Entonces, fíjense, para que valga en cualquier posición 0, básicamente esto tiene que ser 0 en ese instante de tiempo. Es decir, Fn tiene que valer 0 en ese instante de tiempo. Entonces lo que tenemos que igualar es esto evaluado en phi 0 a 0. Fíjense que lo que nos queda es básicamente que nuestra constante de integración c sub n multiplicada por exponencial elevado a menos beta n evaluado en phi igual a phi 0 menos a n tiene que valer 0, como dijimos recién. Con lo cual, si despejamos, nuestra constante de integración c sub n tiene que valer a sub n multiplicada por exponencial elevado a más beta n por phi 0. ¿Ok? Y si nosotros utilizamos ese resultado, podemos volver a esta ecuación de aquí, luego volver a esta ecuación de aquí y ya plantear el resultado final para la tensión sigma en función de la posición y en función del tiempo. Entonces, reemplazando en esas ecuaciones, lo que nos queda es 2 sobre pi multiplicado por el término de contracción de Fraude C sub s multiplicado por la sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n multiplicado por 1 menos
el coseno de n por pi, cierro paréntesis, por, abro corchete, exponencial elevado a menos beta n multiplicado por phi menos phi 0, todo esto menos 1, cierro el corchete, ¿me alcanza el pizarrón? Sí, me alcanza, y todo esto multiplicado por el seno de n por pi por x sobre L. ¿Ok? Ahí me alcanzó justo la pantalla. Aquí, en definitiva, hallamos lo que estábamos buscando, que era la tensión longitudinal en nuestra losa en función de la posición y en función del tiempo. Por otro lado, el enunciado también nos está pidiendo hallar, voy a borrar esta parte así lo escribo aquí, abajo, antes de volver a borrar todo, nos está pidiendo calcular el valor de tau, ¿sí? Básicamente el valor de esa tensión rasante en la interfaz entre el hormigón y el terreno. Si recuerdan, la primera ecuación de equilibrio que planteamos nos da una relación directa entre la tensión sigma y la tensión tau. Entonces volvemos a esa ecuación anterior utilizando este resultado. Lo que podemos decir es que el tau, dependiendo de la posición y dependiendo del tiempo, es decir, en función de x y en función de phi, no es otra cosa que h, el espesor, por la derivada primera de la tensión con respecto a la posición, ¿sí? Esta es la ecuación de equilibrio que yo les estaba comentando. Y si ustedes hacen el reemplazo correspondiente, o sea, si toman esta y la derivan una vez con respecto a la posición, les queda 2 veces el espesor h de la losa sobre la longitud L multiplicado por el término de contracción de Froude por la sumatoria de n términos de n igual a 1 a infinito de, abro paréntesis, 1 menos el coseno de n por pi, cierro paréntesis, multiplicado por el mismo corchete que antes, es decir, exponencial elevado a menos beta n por, abro paréntesis, phi menos phi 0, cierro paréntesis, el exponencial menos 1, cierro el corchete, y de vuelta multiplico por el seno de n por pi por x sobre L. ¿Ok? ¿Entró? No, no entró el pizarrón, pero básicamente aquí, esta última parte, dice lo mismo que aquí, o sea, básicamente el seno de n por pi por x sobre L. Entonces, a ver, me queda este lugar del pizarrón, lo podemos utilizar. Vamos a ver cómo varía la tensión, por ejemplo sigma, en función de la posición y en función del tiempo. Vamos a hacer únicamente la primera mitad, porque hay simetría, ¿sí? Entonces vamos a llegar de x desde 0 a L sobre 2, como se imaginarán en simetría. Lo que van a ver es que la tensión, como prevíamos originalmente antes de iniciar con la matemática de nuestro problema, es una tensión que toma valores 0 en los bordes, ¿sí? Para cumplir con las condiciones de borde, y que es de tracción, adicionalmente, por lo que comentamos anteriormente, y que, bueno, en este caso tiene una forma, bueno, es básicamente un seno con una amplitud variable en función de un exponencial. Pero, bueno, parece una curva de estas características. Esto vale para un determinado phi, ¿no? Mayor a phi 0. Vamos a denominarlo phi sub 1. Después, a medida que va pasando el tiempo, por efecto de la horología, esta tensión no le queda otra que continuar creciendo, ¿sí? Porque la losa continúa cortándose, pero está todavía este impedimento, entonces todavía se tracciona más. Por ejemplo, para un instante de tiempo phi sub 2, que es mayor a phi sub 1, tenemos una tensión aún mayor que la anterior. Y así obviamente que pasaría para otro instante de tiempo, por ejemplo phi sub 3, que es mayor a phi sub 2. Ahora fíjense qué sucede. Bueno, ustedes saben que el hormigón es muy bueno trabajando a compresión, pero bastante malo trabajando a tracción, ¿sí?
Cuando llega a una determinada proporción del FC', ¿sí? En definitiva, ustedes saben que ese hormigón se tracciona. Entonces, ¿qué va a suceder a medida que va pasando el tiempo? Bueno, en algún momento, esta tensión va a pasar la resistencia a la tracción del hormigón. ¿Y qué va a suceder en ese punto? Bueno, esta es una losa sin ningún tipo de armadura y demás, con lo cual, en esa sección transversal, que ustedes fíjense que el máximo coincide con X evaluado en L sobre 2, lo que vamos a tener es una tensión igual a la tensión de fisuración del hormigón. Entonces, en ese instante de tiempo, por ejemplo, en este caso, yo lo llamé phi sub 3, lo que va a suceder es que esa sección va a perder continuidad, o sea, se va a fisurar idealmente en una sección rectangular perfecta. Claramente eso no va a suceder en la realidad, pero bueno, es un modelo teórico. Y entonces, en ese instante de tiempo lo que vamos a tener son básicamente dos losas, porque se va a perder la continuidad entre la primera losa. Vamos a tener dos losas cuya longitud, dos losas independientes, cuya longitud es L sobre 2. ¿Sí? Entonces, a partir de ese instante de tiempo, en el primer instante de tiempo vamos a tener una tensión y va a continuar creciendo y creciendo de manera análoga a esto. Nada más que valen estas mismas ecuaciones, pero en vez de L voy a tener, por ejemplo, aquí, en vez de L voy a tener L sobre 2. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, la tensión va a volver a crecer, y si llega de vuelta a un punto donde la tensión no puede soportar, o sea, la tensión máxima de tracción, nuevamente voy a tener una discontinuidad, la losa se va a fisurar en esa sección, voy a tener una discontinuidad y voy a tener, por ejemplo, 4 losas de L sobre 4. ¿Sí? Esto va a tender aproximadamente a una longitud entre 4 y 6 metros, que es lo que ustedes van a ver en la práctica, que son las distancias comunes en las cuales se colocan juntas en un pavimento de hormigón, ¿sí? Ya sea en un pavimento normal, en una calle, en una avenida, lo que corresponda. ¿Ok? ¿Qué más les puedo comentar al respecto? Bueno, generalmente lo que se hace, ustedes lo sabrán mejor de haber cursado algunas de las materias de transporte, lo que se hace es una especie de aserrado, ¿sí? ¿Para qué? Para guiar a esta fisura, para generar un plano de debilidad y concentrar todo este efecto de fisuración debido a la contracción de fragua en una determinada sección que nosotros ya tenemos preparada. En esa junta se la prepara de la manera que corresponda, con el tipo de tratamiento de junta que aplique, para no tener una fisuración descontrolada. ¿Sí? Básicamente lo que quiero decir es que si tenemos un pavimento de hormigón, lo que se hace es se viene con una sierra, se hace un aserrado, ¿sí? Se coloca la sierra, se hace un aserrado, entonces estamos generando una sección de debilidad, porque básicamente tenemos, por ejemplo, la mitad de altura de la platea original, ¿sí? De la losa original. Entonces estamos generando una concentración de tensiones. En definitiva, aquí las tensiones van a ser mayores. Estamos proponiendo que en ese plano de debilidad se genere la fisura. Y después, bueno, acá se tratará la junta con los materiales que correspondan, etcétera, etcétera, que no corresponde a esta materia. Y con respecto, por último, con respecto a las tensiones tau, lo que van a ver es que, bueno, obviamente son antisimétricas, ¿sí? Y una magnitud antisimétrica siempre en el eje de simetría tiene que valer 0. Que es un resultado que vamos a utilizar en otros ejercicios. Pero una magnitud antisimétrica como tau, en el eje de simetría tiene que valer 0. Entonces, la función de tau va a ser una cosa así, con distintas, por ejemplo, esa sería para, no sé, un determinado valor de phi1, un determinado valor de phi2, un determinado valor de phi3, siempre van a tender a 0, van a ser igual a 0 en x evaluado en L sobre 2. ¿Qué más? Bueno, con esto finalizamos lo que es el TP de viscoelasticidad. Algunas consideraciones con respecto a viscoelasticidad, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en cómo minimizar problemas. A ver, bueno, primero borro el pizarrón y después les hablo brevemente sobre eso. Esperen un segundo, si quieren adelante en el video.
A ver, imagínense que ustedes tienen un pórtico de hormigón, ¿sí? Tenemos dos elementos tipo columna, elemento tipo viga, acá representamos la fundación esquemáticamente, y aquí el nivel de terreno. Una estructura bastante simple, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen este cerramiento, lo cierran completamente con mampostería, y acá generan una abertura. Bueno, acá todo mampostería y aquí, como les dije, tenemos la abertura. A ver, por efecto de la horología, ¿qué va a suceder con la viga? Bueno, la viga va a deformarse elásticamente, originalmente, una vez que entra en carga, y posteriormente va a continuar deformándose por lo que ya vimos de horología, ¿sí? Donde va, en función de phi, va a ser una variación lineal de esa deformación, suponiendo que la carga permanezca constante en el tiempo. Ahora, ustedes saben que constructivamente primero se hace el elemento de hormigón y que posteriormente venimos con la mampostería, hacemos el cerramiento y demás, o sea, hay una secuencia. Pero ¿qué sucede si nosotros hacemos la viga, la desencoframos y apenas la desencoframos empezamos a levantar la mampostería con su cerramiento y llevamos la mampostería a filo inferior de la viga? Y esta viga, por efecto de horología, continúa deformándose. Bueno, lo que puede pasar es que tengamos algún problema de servicio, porque en definitiva la viga se apoya sobre la mampostería, la mampostería se deforma. Si no es que tiene una falla de compresión, lo que puede suceder también es que esto se deforme y que el marco de la puerta quede deformado y que, por ejemplo, no podamos abrir la puerta, ¿sí? Entonces, ante ese problema, ¿qué herramientas tenemos desde el punto de vista de que nos da la horología o la práctica? Bueno, a ver. Con respecto a la horología, ustedes ya a esta altura deben saber que lo más importante, es decir, si recuerdan, esto sería una deformación debido a la horología, no es otra cosa que la deformación elástica por un paréntesis donde tenemos 1 más el delta phi, donde esto es phi menos phi 0, ¿sí? El delta phi. Fíjense que para disminuir la deformación diferida a tiempo infinito, una de las herramientas que tenemos es trabajar sobre el delta phi. Sí que es bastante intuitivo, por otro lado. Imagínense que, ¿y cómo podemos trabajar en este delta? Bueno, sobre el phi infinito no tenemos mucho para trabajar porque depende más que nada de las condiciones ambientales. Pero sí podemos trabajar sobre el phi 0. ¿El phi 0 qué es? Básicamente cuando le aplicamos carga, ¿sí? Cuando hacemos que esa viga entre en carga. Entonces, una herramienta bastante simple, no muy práctica, es básicamente tener un phi 0 mayor. Es decir, hacer que la viga entre en carga mucho tiempo después. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, dejándola encofrada mucho más tiempo de lo que nos pide el reglamento, que son 14, 20 días. Bueno, depende del elemento. Le estoy hablando de manera genérica, ¿sí? Eso sería una forma, pero no es muy práctica, ¿no? ¿Quién va a tener un bosque de puntales durante tanto tiempo en la obra? Pero bueno, es una manera de tratarlo también. Otra forma de tratarlo y que está bien contemplada en nuestro reglamento actual, que se basa en el reglamento norteamericano, en el ACI. Fíjense que la horología en el reglamento nuevo se trata con un coeficiente lambda que depende, entre otras cosas, de la cuantía de la armadura comprimida, ¿sí? Es función de, si no me equivoco, de la relación entre tiempos, entre que aplico la carga. Bueno, es un poquito más complejo, pero hay una de las variables que es básicamente la cuantía comprimida. ¿Por qué la cuantía comprimida? Bueno, porque nosotros conocemos, ¿sí?, que la horología básicamente es que se continúa acortando ese elemento de hormigón. Y eso, a ver, cuanto mayor sea la tensión, mayor será el acortamiento que sufra. Entonces, esa pieza de hormigón. Imagínense por un segundo la viga con el modelo de Moore, ¿sí?, el que ven en Hormigón 1 para el corte, donde, por ejemplo,
no sé, modelamos un tramito de aquí de la viga, donde se modela el cordón comprimido, el cordón traccionado, que no es otra cosa que la armadura inferior, ¿sí? Estas diagonales que representan las bielas transmitiendo corte, y después estas montantes que representan los estribos, ¿sí? Entonces, utilizando este modelo, por conveniencia, fíjense que nosotros tenemos este elemento trabajando en una dirección, o sea, trabajando con esfuerzo axial, a compresión, ¿sí? Que es básicamente el hormigón de esa viga. Si queremos bajar el efecto relojía, o sea, esa continuidad de deformación en función del tiempo, lo que podemos hacer es reducir la tensión. ¿Cómo reducimos la tensión? Bueno, agregando armadura y reduciendo la tensión sobre el hormigón, ¿sí? Entonces, si nosotros agregamos armadura comprimida, es decir, aumentamos la cuantía de armadura comprimida, lo que hacemos en definitiva es bajar la tensión sobre el hormigón y reducir el efecto de reología, ¿sí? Esa es otra forma de tratamiento. O sea, si tuviésemos alguna viga que nos da algún problema de deformación, sabemos que la podemos atacar trabajando sobre la cuantía de armadura comprimida, ¿sí? Otra forma también más práctica de atacar este problema, y lo van a ver si cuando pasean por Buenos Aires, van en colectivo, caminando y miran las obras en construcción, van a ver que muchas de las obras se levanta la mampostería, pero se deja un gap entre el borde inferior de la viga y el borde superior de la mampostería. Ustedes tengan presente que la reología trabaja fuerte, ¿sí? Y van a ver que todos los resultados que tenemos en los ejercicios anteriores, y estoy hablando de manera genérica, por ejemplo entre φ0 y φ infinito, tienen una pendiente elevada al principio y después se terminan aplanando. Y generalmente, bueno, como vimos, tratan de tender a alguna asíntota horizontal. Pero lo que quiero decir con esto es que en esta primera parte es donde actúa mayormente la reología, es donde tenemos mayor pendiente, ¿sí? Donde la reología actúa de manera más acelerada. Entonces, por ejemplo, por eso es importante lo que decíamos del delta phi, ¿sí? Si este φ0 lo corro más hacia la derecha, bueno, me pierdo esta parte de la pendiente máxima o disminuyo esa longitud. Pero otra manera, como le estaba diciendo más práctica aquí, es básicamente generar ese gap. Entonces, si ustedes calculan correctamente cuál es la deformación que tendrían tanto elástica como a tiempo infinito, podrían determinar ese gap. Y como ustedes saben que en la primera parte, ¿sí? En esos instantes iniciales de tiempo, que pueden ser meses, semanas, pero lo que quiero decir es que está concentrada aquí la máxima aceleración, podemos dejar este gap sin completar, ¿sí? Continuamos con un montón de trabajos y después lo rellenamos. Por ejemplo, esa sería otra forma de tratar este problema desde el punto de vista práctico, ¿sí? ¿Qué más puedo comentar al respecto? Bueno, no mucho más. O sea, en definitiva, si tienen problemas de reología a nivel de deformaciones, pueden trabajar sobre el delta phi o pueden trabajar conceptualmente agregando armadura en la cabeza comprimida, ¿sí? Esas dos maneras de tratar la reología son viables. Y después tenemos más de índole práctica como esta que les estaba comentando acá. Bueno, con esto cerramos lo que es el TP de viscoelasticidad. Continúo con algunos ejercicios del TP número 1, ahora en los próximos videos.